Bendiciones, hermanos, para todos y cada una de las personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de las redes sociales. Le habla de este lado el pastor Félix Omón, que le mando un saludo virtual, un abrazo virtual. Saludo de una manera muy especial a los hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios, Restaurando Vidas, su familia, y estamos deseando que el Señor derrame lluvia de bendiciones para todos y cada uno y que me le pueda dar paz en medio de la tormenta. Le quiero invitar a que leamos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 8, verso 1 al 3. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo Dios pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Esta es la segunda reflexión que estamos predicando sobre el tema Dios quiere acordarse de ti. Ya el domingo tuvimos una parte que espero la hayan escuchado y continuamos hoy con la segunda parte de esta reflexión de la palabra de Dios. Hace un tiempo ya, no recuerdo con exactitud, un tiempo largo, escuché un nombre que me quedó en la mente, que es la palabra hipertimencia. Y la hipertimencia es un síndrome que tienen algunas personas, muy pocas personas en el mundo. Y este síndrome consiste en que las personas que lo tienen la capacidad, albergan la capacidad de tener una memoria autobiográfica superior. Y lo que han estudiado el cerebro de esas personas han contemplado que pueden hacer cosas que otros seres humanos comunes no pueden realizar. Y hay un caso que es el más conocido de la señora Jean Priel, una señora que nació en el 1965 en la ciudad de Los Ángeles. La capacidad de ella es tal que, según ella manifiesta, puedes recordar desde, imagínense la edad que tiene, desde el 1965 hasta la fecha. Ella puede recordar toda la incidencia de su vida desde que tiene 14 años de edad. Algo tremendo. Narra ella, algunos de los medios que la entrevistaron, que puede recordar todavía el ladrido del perro de su tío cuando la despertó, cuando ella tenía 3 años y 9 meses. Ella recuerda la escena completa y manifiesta también al medio de la entrevista que recuerda todavía el nacimiento de su hermano cuando ella tenía unos 3 años y 8 meses por ahí. De modo que es una memoria tremenda que esta persona tiene y que algunas pocas personas también tienen en el mundo. Pero ¿qué también nos dice la historia, la palabra de Dios? ¿Qué nos dice de la memoria? Habla del libro de las memorias o el libro de las crónicas. Y sabemos por la historia de la palabra de Dios que Israel y los pueblos persas y algunos otros tenían esos libros que llaman el libro de la memoria. Y los reyes ahí escribían las historias de algunas personas que habían sido de bendición o que habían sido de provecho para su reino, pero también ahí aprovechaban ellos para que si alguna persona que disentía de su reinado, ellos podían extraerlo. Eso era como sacarlo de la historia. Y uno hace una reflexión, si eso es la señora Jill Priel de Los Ángeles, y si esos son en los libros de las memorias que se pueden guardar cosas, ¿cuánto más en el libro de Dios? Y ese es el tema que nosotros estamos tratando. Dios quiere acordarse de ti.
Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y tengo aquí algunas de las citas de la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a lo que es la memoria de Dios, el recuerdo de Dios? Dice Isaías 49:14, y quiero leerlo en sus letras. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y sigue diciendo la palabra de Dios. Es algo que a nosotros nos inquieta, cómo Dios se expresa a través de Isaías y dice: ¿acaso ustedes creen que una mujer se puede olvidar del hijo que dio a luz, de aquel que le produjo esa situación del hijo de su vientre? Y parece ser que es difícil olvidarse de una situación como esa, y las madres que nos están escuchando pueden saber de esto. Pero Dios dice: aunque ella se olvide, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y todos nosotros sabemos que para nosotros tener una expresión del amor hay que irse al amor de una madre. El amor de las madres es algo, naturalmente aquellas madres responsables que han tenido sus hijos, pero el amor de una madre es capaz de defender y de proteger a esos niños de cualquier tipo de peligro. No hay algo, no se puede comparar cosa alguna lo defensora que es una madre con sus hijos. Y Dios dice: ¿creen ustedes que una madre se podrá olvidar de una situación del hijo que ella obtuvo a través de su vientre? Y Dios dice que aunque eso llegase a pasar, Él no se va a olvidar de nosotros. Pero dice también el libro de Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor. Las cosas que nosotros hacemos para Dios, para su obra, alguien quizá puede olvidarlo, pero Dios nunca se va a olvidar de esas cosas que nosotros hacemos por su obra. Y en la primera parte de la reflexión que tuvimos el domingo, hablábamos de los recuerdos de Dios y mencionamos el caso de Raquel, aquella mujer que Dios se acordó y le dio un hijo, José. En el momento de aflicción estuvo la respuesta de Dios. Después le dio a su hijo Benjamín, que fue una alegría también para su padre. Y hablábamos también en esa reflexión del domingo de Ana, de cómo Dios se acordó. Era una mujer que era afligida por su adversaria Penina, pero un día Dios se acordó de ella. Y comentábamos además del recuerdo de Dios para con su pueblo, que cuando estaba en la aflicción más fuerte y estaba amedrentado por los enemigos, Dios se acordó de ello y lo libró llevándolo por el desierto para que puedan adorarlo. Dios se acuerda de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y hoy hemos utilizado la base bíblica de Génesis 8, verso 1 al 3, donde nos habla y que Dios se acordó de Noé. Son varios los casos, el momento no notaría para mencionar cada una de esas personas bíblicamente que Dios lo estuvo en su memoria, y quiero recordarte una vez más que tú estás en la memoria de Dios y Él quiere acordarse de ti en cada momento. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en este hombre llamado Noé. Y dice el texto: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y ahí debemos detenernos, porque en este tiempo sé que hemos hablado y nos han probablemente nos han narrado alguna historia del caso de Noé, porque tiene un poco de relación con la situación en que nosotros estamos viviendo hoy. Pero yo quiero traer a colación en esta reflexión es: ¿por qué el juicio de la tierra en los tiempos de Noé?
Y creo que la humanidad tiene que releer esa historia, releerla en el momento actual y ver por qué sucedieron las cosas en la palabra. Génesis 6:12 nos da un acercamiento, un panorama de lo que ocurrió en ese momento, el porqué del juicio en la tierra en el tiempo de Noé. Y dice la palabra de Dios, Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido, habían corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo voy a destruir la tierra. Tenía que ser una situación muy grande, muy fuerte, para Dios tomar esa decisión de una tierra que Él creó, que Él formó. Por la palabra fueron creadas algunas cosas y el hombre fue hecho con sus manos. Pero parece ser que la paciencia de Dios, el pueblo, el pecado, la agotó, la depravación, llevaron a Dios a tomar una decisión que no quería, que le dolió. La raza humana, el hombre, la creación perfecta de Dios, por el cual Dios ha hecho todas las cosas, ese ha sido su deleite. Pero llegó el momento tal, la depravación era tal, que Dios le habló a Noé y le dijo, Noé, la decisión que voy a tomar es que voy a destruir la tierra. La voy a destruir. Ya basta. Me avergüenza haber hecho esto. Y la misma Biblia señala en otros versículos, también en Génesis, que Dios se arrepintió de haber hecho las cosas. A Dios le dolió en el corazón de haber hecho al hombre. Pero Dios, en su plan de misericordia, siempre, aunque su ira dura poco momento, dice la palabra de Dios, pero su amor dura para toda una vida. Dice que Dios le advirtió a Noé lo que haría. Cuando alguien hace una advertencia de lo que va a hacer, está como abriendo una probabilidad de que pueda haber cambio. Está abriendo como una brecha de decir, si hacen tal cosa, estoy en la disposición de entrar en una negociación, valga la palabra, con el hombre para que él pueda levantarse de esa condición y pueda volver su mirada a mí otra vez y comenzar la vida que yo he diseñado para él. La palabra del Señor dice que Dios en su inmensa misericordia le dijo a Noé, Noé, tengo propósitos, Noé, tengo planes. Y yo quiero decirle a las personas que me están escuchando, que me están viendo, que a pesar de la situación que pueda llegar, de un juicio que en un momento dado puede llegar, de situaciones que nos lleguen a nuestra vida, aunque no sea de juicio, Dios siempre tiene una oportunidad, Dios abre una brecha, Dios es un Dios de misericordia. Y aunque lleguemos al tope, aunque lleguemos al fondo, la presencia de Dios siempre va a estar ahí para decirnos, aquí estoy, solamente tiene que levantarte, solamente tiene que decir, he fallado, he pecado, me arrepiento, Señor, levántame, quiero comenzar de nuevo. Y Dios le dijo, Noé, voy a destruir la tierra, lo voy a raer de la faz, toda especie la voy a destruir. Y le dijo, pero te quiero alertar a que construya un arca. Construye un arca. Y la palabra del Señor señala que he aquí que yo traigo un diluvio. Dios le fue específico con lo que iba a hacer. Voy a destruir la tierra con agua en momentos en que no caía lluvia, en que no era notorio ese fenómeno de la naturaleza, la lluvia. Dice que aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá, dice el versículo 17. Y el 18 dice, escucha lo que dice el 18, mas voy a establecer un pacto contigo. Dios está presto siempre a establecer pacto. Y en la Biblia habla de varios pactos. Un pacto es un acuerdo entre Dios y una generación, entre Dios y un hombre. Dios es un Dios de pacto que quiere la liberación de las personas.
Noé, voy a establecer mi pacto contigo y tú vas a entrar en el arca. Pero no solamente tú vas a entrar en el arca. Y ahí es que nosotros tenemos que prestar la debida atención. Dios quiere salvarte, pero Dios quiere también salvar lo tuyo. Dios quiere protegerte, pero Dios quiere también proteger lo tuyo. Así como nosotros, los cabezas de hogares, protegemos nuestra familia en situaciones como este y en momento dado, aunque con la protección de vida salimos a buscar el sustento, Dios todavía tiene mucho más amor que el que nosotros tenemos. Y aunque se anuncie en destrucción, siempre Dios va a querer pactar con alguien, y con quien Dios quiere pactar es contigo, así como Él lo hizo con Noé. Dice, voy a establecer mi pacto contigo y tú vas a entrar en el arca. Pero no solamente tú, va a entrar también tus hijos, va a entrar tu mujer, pero también van a entrar las mujeres de tus hijos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Hay un espacio en el cielo reservado para ti. Hay un espacio en el corazón de Dios para ti y para los tuyos. Y me gusta esta parte cuando dice que en la construcción de esa arca, Dios le dio los detalles, la altura, la anchura, todo esto, Dios lo especificó de tal manera que me imagino que Dios dijo, bueno, van a ser tanto, he abierto la posibilidad de salvación para muchos, de modo que te voy a mandar que la haga Noé de una altura, de una anchura. Dios le dijo el tamaño de sus puertas, el tamaño de sus ventanas, le dijo que le haga la calefacción. Y por eso siempre que señalo que Dios siempre está pendiente de las cosas que nosotros podemos necesitar. Dios sabía que ellos iban a tener un tiempo de prueba en el mar, en el medio del mar, y por eso pidió todos los detalles. Dios nos ama tanto a sus hijos, que tiene pendiente hasta lo más mínimo detalle, porque Él nos ama y Él nos quiere salvar. Y aunque hayamos pecado, Dios está pendiente para restaurarnos. Y todo eso que Dios le pidió a Noé que haga, la palabra de Dios me impacta cuando dice, y Noé lo hizo como Dios mandó que lo haga. Es un llamado que tenemos nosotros, los que ministramos la palabra de Dios, a hacer las cosas como Dios nos manda a hacerlas. En la obediencia hay un milagro poderoso cuando atendemos al llamado de Dios. Y quiero decirte que me estás viendo y escuchando que el llamado de Dios también nosotros lo recibimos a través de las autoridades. Y quiero hacer énfasis, abrir este espacio aquí. Las autoridades nos han mandado a quedarnos en casa. De modo que cuando Dios entonces vaya a reclamar, nos dirá, esa persona lo hizo como mandé que lo haga a través de las autoridades. Hoy vemos distintos tipos de problemas porque las personas no obedecen. Pero con Noé no ocurrió así. Él obedeció, no le preguntó a Dios, pero ¿por qué voy a hacer un arca de tal tamaño? ¿Por qué la voy a hacer de tal altura? Cuando Dios le dijo, haz la ventana de esta manera, no le dijo a Dios, pero ¿por qué debo hacer esa ventana así si puedo hacerla así? Cuando Dios le dijo a las puertas, pero ¿por qué debo hacer las puertas así? O cuando Dios le dijo, quiero que le haga la calefacción, Noé en ningún momento cuestionó, porque él sabía que el Dios del cielo, aunque no había historia de lluvia, si dijo que iba a llover, pues va a llover. Si dijo que iba a destruir, pues Dios va a destruir. Dios quiere la obediencia de sus hijos, la obediencia de usted que está ahí, y mi obediencia Dios la quiere. Y Él lo hizo de esa manera. Y dice la palabra, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, y esa fue la causa principal de ese diluvio. Pero Dios tenía un hombre llamado Noé, como en todas las generaciones Dios lo ha tenido. Y dice el texto de Génesis 7:12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hoy se habla de la fecha del 40,
de profecías que han habido de los 40 días, y la gente a veces se entretiene como observando lo que otro ha dicho, pero la Biblia dice que nada es nuevo aquí en la tierra. Dios lo habló, y aquí manifiesta que durante 40 días y 40 noches hubo lluvia sobre la tierra. Nosotros que vivimos en estos países que están en vía de desarrollo, no sé cómo los economistas o las personas que estudian la sociología manifiestan en qué renglón es que estamos, pero sabemos que si llueve 2 días o si llueve 3 días hay problema. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios dice que en ese tiempo llovió durante 40 días y 40 noches. Yo no quiero imaginarme que en un país como en el que vivimos, con la deficiencia de las calles y los pluviales, duremos ese tiempo de lluvia. Pero en esa ocasión fue un juicio que llegó. En ese mismo día entraron al arca Noé, Sem, Cam, Jefset, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos entraron con él en el arca, porque ese fue el llamado. ¿Cuántas personas hoy día dicen, pero es que Dios nos va a destruir, es que Dios nos ama, es que Dios nos quiere, es que es un Dios de amor, Dios es amor? Pero la palabra del Señor también dice que Dios es fuego consumidor. Él mandó a preparar esa arca para que se salvaran, y es impresionante ver cómo Noé obedeció, la mujer de Noé también obedeció, sus hijos, y aquí están su nombre, obedecieron, y las mujeres de sus hijos también obedecieron y entraron con él en el arca. Impresionante. Versículo 21, estamos leyendo: y miró y murió toda carne. Fue esos 40 días de completo juicio, 40 noches, no hubo descanso. Se derramó la ira de Dios sobre la tierra, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia. Tristemente, a veces la naturaleza sufre por el pecado del hombre. La bestia no pecaron, las aves tampoco, pero el hombre arrastra destrucción. Si hoy vemos que la naturaleza sufre, se debe al hombre. Si hoy vemos que los ríos sufren, se debe al hombre. Las playas, los bosques sufren por causa del hombre. Y dice que y todo reptil que se arrastra sobre la tierra también fue castigado, y todo hombre. Y sigue diciendo el texto: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y este es un escenario que no podemos verlo como una fábula que está en la Biblia. La palabra de Dios es real, y la Biblia dice que va a pasar. Puede pasar el cielo y puede pasar la tierra, puede pasar una generación y pueden pasar varias generaciones, pero la palabra de Dios, lo que establece la palabra de Dios, se va a cumplir. Y dijimos el domingo en la primera parte que de algo nosotros tenemos que estar seguros en los juicios de Dios: es que Dios castiga al que hace las cosas malas. Aunque la autoridad, aunque la justicia no te castiguen por algo malo, pero Dios va a castigar. Pero también de algo podemos estar seguros a la luz de la palabra de Dios: es que Dios siempre tiene un espacio para el que desea arrepentirse. Dice la palabra de Dios que el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Lo que está ocurriendo en el mundo, lo que ha ocurrido en los últimos años y lo que está pasando justamente en este momento, es para que nosotros observemos el diluvio, observemos la destrucción, observemos los juicios. No soy de una persona que me gusta hablar de juicio. Me gusta siempre presentar la cara de la cruz, la restauración de la cruz, pero Dios ha preparado su espada. Dios ha preparado su látigo, no para castigar a todo el mundo, sino para castigar a aquellas personas que se han mantenido indiferentes a la palabra de Dios. Pero la mano de Dios siempre está abierta, sus manos, sus cuerdas de amor están dispuestas para recibir a todo aquel que se arrepiente. Y es triste que donde había una humanidad tan inmensa, la palabra de Dios diga, el verso 24, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días.
Tremendo lo que pasó. Los juicios de Dios son fuertes. Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de poner nuestra mirada en el Señor. Es tiempo de reflexionar dónde hemos caído y arrepentirnos. No agreguemos más juicio a los que ya hemos recibido. Y uno se pregunta, ¿fue injusto Dios? Como muchas personas pueden decir, muchas personas, como dice mi esposa, muchas personas que son más santos que Dios. Y algunas personas pueden decir, pero es injusto Dios. Dios es un Dios de amor, ¿por qué hizo? Dios no falló con el diluvio. Dios dijo lo que iba a hacer. El libro de Apocalipsis nos dice todo lo que Dios va a hacer. El libro de Apocalipsis, el libro de la escatología, nos dice todo lo que Dios va a hacer. Con fechas, con eventos. Habla de grandes eventos que no quiero mencionarle ahora. Pero la Biblia con lujo de detalle dice todo lo que va a hacer. Dios le advirtió a Noé todo lo que va a hacer. Y Noé lo manifestó al pueblo. Y le dijo, construye esa arca e invita para que entren. Para que nadie se pierda. De manera que Dios no es injusto. Dios es justo. Dios es un Dios de amor. Ama la humanidad. Y el mensaje le fue dado en el idioma. En su idioma, no sé si en el hebreo, si en el arameo. Dios le habló. Hoy Dios te ha hablado a ti, en el español si ese es tu idioma base, o en el inglés si ese es tu idioma. Dios habla en todos los idiomas, pero ahí está el idioma de la naturaleza, donde todo el mundo lo entiende. Pero también está el idioma de la conciencia, que todo el mundo entiende. Y está el idioma de la palabra de Dios, que tiene traducción en todos los idiomas. Dios ha estado hablando. Hace años Dios habló. Dios está hablando ahora a través de este mensajero que le está hablando a ustedes y va a continuar haciéndolo. Pero ¿sabe qué? Que los brazos de Dios están abiertos. Y ahí estaba un hombre que construyó el arca y que estuvo navegando en las aguas durante el diluvio de los 40 días y las 40 noches. Durante la lluvia caía, no cesaba, el sol no salía. Había un hombre y su generación. Había un hombre con sus hijos. Había un hombre con las esposas de sus hijos. Había un hombre con su esposa que estaba en las aguas, protegido de Dios. Dios trayendo agua, lluvia, y una generación apartada que estaba ahí en esa barca. Y el versículo 1 del capítulo 8, que fue la base donde leímos, aquí se presenta como un refrigerio, como un apoyo de Dios, como la esperanza de Dios, y dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. Dios se acordó de Noé e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Aquí debemos abrir un interrogante. ¿Qué ocurre cuando Dios se acuerda de nosotros? La parte A, Dios, cuando Dios se acuerda de nosotros, Él hace pasar un viento suave. Y eso significa que en medio de la tormenta, sin que nosotros nos hagamos lo desentendido de lo que pasa, ese viento suave que pasó sobre la tierra, dice aunque esté cayendo el diluvio de agua allá afuera, el viento de Dios está reposado en mí. Tú puedes descansar en Dios en medio de cualquier dificultad. Eso es como decir, ya casi podemos sentir el viento de Dios. Puedo sentir el viento de Dios que se acerca a mi favor. Y la parte B de esto, lo que ocurre cuando Dios se acuerda de nosotros, a la raíz de este pasaje bíblico de Moisés, de Noé, es que las aguas disminuyeron. La marea, las personas
que viven en las costas y que tienen experiencia pesquera, aunque sea una pesca casera, ellos tienen un dicho, y es que por más que la marea suba, un día tiene que bajar. Esa experiencia yo creo que llegó de un corazón de una persona confiada en Dios. Como dijo el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo voy a estar confiado. Y quiero motivarte a que repita esa palabra y diga conmigo, yo voy a estar confiado. Las aguas disminuyeron. Lo que creemos en Dios, lo que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, sabemos que las aguas van a disminuir. Al hablar de que las aguas van a disminuir es que Dios va a obrar. Y en el Éxodo nosotros lo vemos como Dios hizo camino en medio del desierto. Dios me ha dado una palabra poderosa en estos días, y es que los hijos de Dios van a sembrar en el desierto, y en los pedregales van a sembrar, y lo que generaciones sembraron y nos cosecharon, esta generación de gente que cree a Dios, de gente que se afianza en Dios, va a sembrar y va a cosechar. Así que la marea no siempre se va a mantener alta, déjala que baje, no siempre se va a mantener así, un día va a bajar. No te desesperes, no te amedrentes, confía, no permita que el problema sea más grande que el Dios grande que tú tienes. La parte C que obtuve de esto cuando Dios se acuerda de nosotros es: se cerraron la fuente del abismo y la catarata de los cielos, y la lluvia de los cielos fueron detenidas. ¿Sabe cuándo terminan las cosas? Cuando Dios dice ya hasta aquí. ¿Sabe cuándo Dios comienza a obrar? Cuando la ciencia se cruza de brazos y dice Dios obra. ¿Sabes cuándo Dios va a hacer el milagro en tu vida? Cuando tú digas, Señor, sigo confiando en que pueden hacer los médicos, y sigo confiando en este medicamento y lo sigo tomando, pero yo estoy seguro, Señor, que tú eres que va a tomar dominio de mi situación, no importa la que sea. Y cuando tú hagas eso, como hablábamos de Raquel, entonces Dios va a obrar. Las aguas se detuvieron, las lluvias de los cielos fueron detenidas. ¿Quién es el que detiene la lluvia? Es el Dios del cielo. ¿Quién es que manda que la lluvia temprana caiga y la tardía? Es el Dios del cielo. ¿Quién fue que te libró de esas pruebas? Recuérdate cuando Dios te libró, el Dios del cielo, y Él te va a librar otra vez. Y las aguas, parte de lo que Dios hace cuando se acuerda de nosotros. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron al cabo de 150 días. Y algo que aprendí de esto, cuando hablamos de que algo decrecía gradualmente, significa que iban bajando en dimensión. Un día Noé notó que estaba cayendo menos agua. Luego al día siguiente notó que ya era menos. Luego notó que el granizo que no caía ya no estaba cayendo. Luego notó otra situación de que ya el agua que estaba adentro de la barca ya no seguía cayendo. ¿Y sabe qué pude aprender de esto? Que las aguas Dios las controla en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Tal vez tú quieres que en este momento cesen las aguas, o que cese en una semana, o que cese en 2 semanas. Dios hará que cese gradualmente. Él es el que controla todas las cosas, el que controla el tiempo. Y a modo de casi conclusión, estudiando este pasaje de la palabra de Dios y preguntándome, Señor, pero ¿cuál fue la gracia que halló Noé en tus ojos? Eres entonces un Dios que escoge una persona y te olvida de los otros. Y me di cuenta una vez más que Dios no es injusto, que Dios es justo, y Él hace las cosas como Él entiende, pero siempre está esperando un corazón sincero. Y dije, pero ¿quién fue este hombre Noé? Y encontré la palabra del Señor en esa búsqueda. En el libro de Génesis 6 me presentó un currículum de quién era Noé. Y fíjate quién era. ¿Por qué entonces Dios se acordó de él? Génesis 6:9 dice, Noé era un varón justo. Justicia. Todos tenemos una idea de lo que es justicia. Justicia es equidad.
Justicia es dar a cada quien. Justicia es entender que todas las personas que en este momento han sido infectadas son personas. Justicia es que no podemos hacer distinción de las clases sociales. Tenemos que estar conscientes que el rico necesita medicina, que el rico necesita hacerse las pruebas y que el Estado acuda rápido en su socorro. Pero justicia es entender que los pobres, los sin apellidos, los desaforrados, los que no son de clases perfumadas, aquellos que viven en casa, que quizás su auxilio es un alambre de teléfonos porque no tienen quien cobije su casa. Dice que Noé era justo, pero dice la palabra del Señor que Noé era perfecto en sus generaciones. ¿Y cuál fue la causa por la cual Dios destruyó esa generación? Porque eran perversas. Pero la palabra del Señor establece y afirma que Noé era perfecto en medio de una generación pecadora, en medio de una generación que se ha olvidado de Dios, en medio de una generación que ha dado la espalda a Dios por meterse inmersos en los antivalores. En esta generación también pueden haber hombres perfectos. Dios está buscando un hombre perfecto y Dios está buscando una mujer perfecta. ¿Dónde están? Están detrás de ese computador que me están viendo y escuchando, y están detrás de ese celular, de ese dispositivo que también lo están haciendo. En este tiempo Dios está buscando una generación perfecta como Noé. Pero algo que también observé en ese mismo capítulo es que Noé caminó con Dios. Ahora entendemos por qué hubo un arca preparada para él y para los de él. En este tiempo queremos que Dios se acuerde de nosotros. Echemos un vistazo a la vida de Noé. Seamos justos, seamos puros y caminemos con Dios. El que camina con Dios no anda en oscuridad, por lo oscura que parezca la noche. Esa arca estaba preparada. Esa arca era para que todos entraran y que en el invierno fuerte y con la fría agua tener la calefacción necesaria. ¿Y sabes qué, amigo, hermanos que me escuchan? Hay un arca que está construida. Hay un arca que hace más de 2000 años fue hecha. Hay un arca que mantiene sus puertas abiertas. Hay un arca que tiene todo lo necesario. Hay un arca que da seguridad, que da protección en este tiempo y en cualquier otro tiempo. Y esa arca, hoy que estamos recordando la muerte, la pasión, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa arca se llama Cristo. Y Él está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Entra al arca. Si no lo ha entendido por el mensaje de la palabra de Dios que durante años te han dado, observa la naturaleza. Entra al arca. Si quizá no te había dado cuenta por todas las situaciones, ve al texto sagrado donde te está diciendo que el arca es Cristo y hay que entrar en él. ¿Y sabes qué, amigo, amiga, hermanos y hermanas que me están escuchando en los distintos puntos del país y del mundo? Cuando entre en esa arca que se llama Cristo, no importa lo fuerte que sea el diluvio, no importa que se llame diluvio de 40 días y 40 noches, no importa que se llame cuarentena de 14 días y 25 días más, no importa que se llame cuarentena de cuántos días falten. Cuando entre en esa arca, no importa lo que hayan sido contaminados, cuando entre en esa arca, estará seguro y estará confiado. Dios quiere acordarse de ti. En este momento se acuerda de ti y a través de este humilde servidor mensajero te dice que entre al arca. Entra
Él te espera con los brazos abiertos. Dios quiere acordarse de ti. Dale la oportunidad que entre a tu vida, que entre a tu corazón. Te quiero invitar a que hagamos esta oración en esta hora. Repite esta oración conmigo y di: amado Dios, he escuchado tu santa y divina palabra. He escuchado, Señor, que los juicios llegan no para castigarnos, sino que llegan para darnos a entender que te necesitamos. Señor, rindo mi corazón a ti y te pido, Señor, que mantenga esa puerta abierta. Ahora, Señor, te acepto como mi único Padre. Recíbeme como tu Hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga grandemente.